Vamos a iniciar. Vamos a ir a la palabra segunda de Timoteo. El título del mensaje, hermanos, es, vamos a ver, no está acá. La palabra nos enseña. ¿Qué nos enseña la palabra? ¿A qué nos enseña la palabra? Dice segunda de Timoteo 3. Vamos a leer un pasaje bastante conocido. Segunda de Timoteo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice: toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, la escritura, es la que nos enseña, la que nos prepara, la que nos dirige. Dice verso 16 nuevamente: toda la escritura es inspirada por Dios. Esto es algo que debemos de tener claro, que aunque fue escrita por personas, por seres humanos, fue inspirada por Dios. Y no son los pensamientos de hombres, sino la justicia de Dios reflejada en estos 66 libros por 40 escritores. Está inspirada totalmente por Dios. Y eso es necesario creerlo para poder creer todo lo que aquí está anotado, para creer todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, valga la redundancia. Dice, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Útil para la enseñanza. La enseñanza es el acto de guiar. Entonces, ¿para qué es la palabra útil? Para guiar a los que han creído en el Evangelio, para guiar a los que han nacido de nuevo, para guiar a los que hemos creído en ese acto de amor tan grande que Jesucristo hizo por nosotros, como fue entregar su vida por cada uno de nosotros. Y para guiar a este mundo, a los que no conocen, para que lleguen a los pies del Evangelio, para que lleguen a los pies a la palabra, para guiar a los pecadores al arrepentimiento y al conocimiento de Dios. La palabra es útil, ¿para qué? Para enseñar. La enseñanza es un acto de guiar, de estimular, de orientar, un proceso de aprendizaje. Cuando iniciamos, cuando creemos, cuando nacemos de nuevo, somos recién nacidos. Estamos empezando, estamos chiquititos. Pegamos gritos cuando queremos comida, cuando queremos leche, o cuando algo no nos gusta. ¿Les ha pasado que alzan a un bebé, pero depende cómo lo alcen, no le gusta y empieza a llorar? Porque tal vez usted lo alza con la cara viendo hacia mi espalda, pero él quiere estar de frente viéndolos a todos ustedes, porque esa es la posición que a él le gusta. Entonces, ¿qué hace él para manifestarse? Llora, llora y llora. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo y somos bebés, hay cosas que no nos gustan. Y lloramos y lloramos y lloramos. Pero la palabra es para guiar en el crecimiento, para guiarnos en ese proceso de aprendizaje de cómo me acerco, de cómo crezco en la palabra, cómo crezco en el Evangelio, para no quedarme estancado como un niño recién nacido toda la vida. Y para ello necesitamos profundizar en las Escrituras y formar parte del cuerpo de Cristo. Formar parte de la palabra, formar parte de la iglesia, y así es como vamos adquiriendo conocimiento y como vamos creciendo paso a paso, guiados por la enseñanza de la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Claro está, es la única que nos puede guiar, es la única que nos puede dirigir, orientar, es la que nos estimula a seguir adelante, porque el mundo tendréis aflicciones.
¿Y cómo podemos sobrellevar esas aflicciones, esas pruebas, esas dificultades? Permaneciendo en la palabra, permaneciendo en la iglesia, permaneciendo en el evangelio. Dice, nuevamente, vamos a repetirlo muchas veces, el verso 16, segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, que es guiarnos, para redarguir. Redarguir es autocorregir. La palabra nos autocorrige y también para contraargumentar. Eso es redarguir. Tener conocimiento para argumentar cuando nos señalan. Tener conocimiento cuando te dicen estás en una secta falsa, la palabra nos redarguye. Podemos argumentar las falsas doctrinas. No sé a cuánto les ha pasado, a mí me pasa constantemente. Recién un día de estos me pasó. Muchas veces sucede. Y si no tenemos el conocimiento, y fue público, fue por Facebook el tema. Entonces, si no tenemos el conocimiento, yo no tengo cómo argumentar un pensamiento humano. Yo necesito tener el conocimiento de las escrituras, no mi pensamiento, no lo que yo creo, no lo que yo digo, no lo que a mí me parece, no lo que a mí me gusta. Necesitamos que la palabra nos redarguya. No solo me autocorrija en todos mis errores, sino que también me enseñe, me guíe y yo pueda argumentar contra falsos pensamientos o falsas doctrinas y así poder ganar más almas para el reino de los cielos. Por eso la palabra es tan, pero tan importante, hermanos. Yo antes de nacer de nuevo solo usaba la Biblia en el teléfono. Bueno, hoy ni traje el teléfono, por dicha, ya cambié la de papel. Solo usaba la Biblia en el teléfono. Y ahora es tan importante sumergirse y necesito las hojas y necesito el libro y necesito pasarlas para allá y pasarlas para acá. Algunas se me han roto un poquito, pero es diferente, no es igual. Es diferente poder tener este libro tan especial, tan lindo y tan hermoso, que me enseña, que me autocorrige, que me instruye y también me da la oportunidad de aprender para llevar a otros el evangelio, para llevar a otros la palabra, como muchos hermanos lo están haciendo en este momento a nivel de la iglesia. A nivel nacional y a nivel mundial de Misión Palabra de Vida, se están predicando el evangelio para que muchos crezcan y puedan nacer de nuevo y puedan crecer espiritualmente. Entonces, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, que es autocorregirnos y argumentar, para corregir. Corregir es aprender o enseñar. Cuando a mí me corrigen, estoy aprendiendo. Es el acto de aprender. A mí me están corrigiendo. Pero cuando yo corrijo a alguien por medio de las escrituras, claro está, estoy enseñando a alguien. Entonces, corregir es aprender o enseñar. Eso es corregir. Y la palabra es útil para enseñar, ¿verdad? Para redarguir, para corregir, para enmendar. Corregir es enmendar lo enredado. Esa es otra de las definiciones que tiene. Enmendar lo enredado. A veces se enreda, a veces se complica, a veces no entendemos, nos confundimos. Entonces somos corregidos por la palabra. Somos corregidos por el evangelio. El evangelio verdadero. La doctrina no es mía, dijo Jesús, sino del que lo envió. La doctrina del Padre. Esa es la que nos corrige. Esa es la que nos enmienda. A veces andamos enredados en las cosas de este mundo, andamos involucrados, andamos por todas partes desorientados, se nos pierde el norte. ¿Quién nos corrige? La palabra. No importa quién esté acá al frente, hermanos, con la exposición de la escritura es la misma. El evangelio es el mismo, el Dios es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo. Y la palabra es la misma que nos enseña, que nos corrige y que nos redarguye.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Instruir, comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos y doctrinas. Eso es instruir. Comunicar sistemáticamente ideas. La palabra nos instruye y nos comunica la única forma que tiene el ser humano para salvación de vida eterna. Nos comunica, nos instruye, nos da la idea que Dios tiene, el propósito, la voluntad de Dios. ¿Por dónde encontramos la voluntad de Dios? ¿En dónde la encontramos? En la palabra, que es que todos seamos salvos, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Así es que nos instruye, eso es instruir. Tener conocimientos y doctrina, la doctrina real, la doctrina correcta, el evangelio. Entonces la palabra nos enseña, podemos ver en estas definiciones que hemos buscado acá, del verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Él perfeccionó para siempre a los santificados, como dice Hebreos 10, verso 14. Y para que estemos preparados para toda buena obra. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Debemos estar preparados por medio de la palabra, por medio del evangelio. Y lamento decirles que por medio de películas, música, canciones y otras cosas, no vamos a estar preparados en la palabra. Estaremos preparados en la farándula. O para hablar de esas grandes series y todo eso, pero no en la palabra de Dios. Y cuando venga un debate con alguna persona y que te haga preguntas profundas, no sabemos cómo confrontar porque nos falta la preparación, nos falta la enseñanza que la palabra nos provee. Y aquí tenemos una enseñanza rica, abundante y correcta. No es porque yo asista a esta iglesia, es porque así es. Y los que nos ven por las redes, los que están acá presentes y han nacido de nuevo, saben que así es. No hay una manipulación en ningún momento, en ningún versículo, en ningún pasaje. No se estira, no se encoge. Nada más leemos, profundizamos y hacemos comprensión de lectura bíblica solamente. Y eso es enriquecedor y eso nos hace crecer. Entonces la palabra nos enseña. La pregunta es, ¿estamos aprendiendo? La palabra nos enseña y es útil para enseñar, para dirigirnos, para corregirnos, para instruirnos, para argumentar. Pero estamos aprendiendo correctamente, estamos prestándole la atención necesaria al evangelio, a la palabra, a lo que escuchamos. Muchas veces venimos y andamos solos o venimos y creemos que le hacemos un favor a Dios con venir a la iglesia. Hermanos, ustedes y yo somos ramas injertadas en la raíz santa que es Jesucristo. Y hay algunos que fueron arrancados, hay algunos que fueron despojados, unos fueron quitados por la incredulidad. Nosotros somos ramas injertadas y la savia viene de la raíz, no de las ramas. No nos equivoquemos. Vamos a ir a Romanos 11, versículo 18. Debemos de tener cuidado. El libro de Romanos 11. Por ahora vamos a leer el 18. Dice así. Lo tenemos todos, importantísimo. Romanos 11, versículo 18 nos dice: no te jactes contra las ramas,
Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Nosotros no le hacemos un favor a Dios con asistir a la iglesia, ni venimos a proveer a la iglesia nuestros dones, talentos y nuestro esplendor y belleza y hermosura. No, venimos a recibir del evangelio, venimos a recibir la palabra para ser autocorregidos, para aprender de lo que Dios quiere que aprendamos. Acá podemos leer un poquito más acerca de Romanos 11, verso 17. Dice que los que no creyeron, las ramas que no creyeron, fueron desgajadas. Romanos 11, verso 17 dice: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Nosotros no sustentamos a Cristo. Nosotros no sustentamos la cabeza. No creamos más de lo que somos. No nos creamos más de lo que somos. Por el contrario, la cabeza que es Cristo es el que nos sustenta a nosotros. Por eso la necesidad de la presencia en la congregación, la necesidad de la presencia en la iglesia, de estar acá recibiendo la savia que viene de la raíz y que es la que nos sustenta, que es la que nos mantiene vivos, que es la que nos mantiene fuertes para salir a combatir toda esta semana en contra de la corriente. La corriente de este mundo está en contra de Cristo, está en contra de Dios, por ende está en contra de los hijos de Dios, está en contra de la palabra y del evangelio. Y sabemos que nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19 lo dice. Entonces necesitamos esa savia para poder ir toda esta semana nuevamente a luchar contra el mundo, a luchar contra los incrédulos, a predicar, a ganar almas, a estar fuertes. Pero eso lo produce Cristo. No lo producimos nosotros como ramas despegadas, como ramas secas, como ramas caídas. No damos fruto, sino que fuimos injertados, porque no éramos hijos. Éramos creación de Dios, pero no éramos hijos de Dios. En Efesios 1, verso 5, dice que en Cristo Jesús fuimos adoptados como hijos suyos, como hijos de Dios. Por eso somos ramas injertadas. Verso 19 dice: pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. No nos hagamos soberbios, ensoberbecer. No seamos soberbios, sino temerosos. A veces nos hacemos soberbios y creemos que somos el último refresco del desierto, para no decir marcas. Y no. Con humildad, si no temes, temor es reverencia, es respeto, es obediencia a Dios. Sino que con obediencia, no con altivez, venimos a la iglesia. Porque la altivez no solo puede ser externa. Usted puede saludar y muy humilde, muy buena gente, hermano, hola, ¿cómo estás? Y todo muy lindo. Pero te sientas ahí y no recibes la palabra. Y no recibes el evangelio. Otra vez fulano. Otra vez esto. Entonces nos enorgullecemos, nos ensoberbecemos y no recibimos la savia que Dios tiene con cada uno a través de su palabra. Entonces no solo podemos tener una actitud humilde externa, pero orgullo interno, que era lo que a mí me pasó cuando nací de nuevo. Por fuera yo, digamos que era bastante tratable, amigable, pero por dentro yo tenía un orgullo. Yo tenía la justicia, los escribas y fariseos. Y el pastor me predicaba y yo decía que yo era justo. No sabía por qué, pero yo era justo. No supe decirle cómo era justo. Por mis obras era justo.
y en obras y obras y obras y nada de fe. Hasta que pude entender y fui humilde. Y cuando mi corazón se humilló, empezaron a predicarme el evangelio y lo comprendí y nací de nuevo. Entonces podemos tener una actitud humilde hacia los demás, pero con un corazón duro, con un corazón orgulloso al evangelio. Ahora ya nacimos de nuevo, ¿verdad? Ya somos salvos, ya somos una rama injertada, como lo hemos leído en el verso 17, que dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. Hemos sido injertados, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y eso es una bendición eterna, porque es salvación eterna. Entonces, tenemos que venir a la iglesia con una actitud de recibir lo que Dios tiene para mí, lo que Cristo tiene para mí. No sé si les ha pasado que en algunas ocasiones hemos escuchado mucho un pasaje bíblico, pero cada vez que lo escuchamos nos alimenta más y nos alimenta. Mira, no lo había visto, mira, así, mira, qué lindo. Y nos va alimentando y nos va fortaleciendo y nos va aumentando la fe cada vez más. Porque la palabra de Dios tiene vida. Porque es la palabra de Dios. Y el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y aquí está el agua, la palabra. En el agua hay vida. En la palabra de Dios hay vida para poder seguir nosotros cada día hacia adelante. Entonces venimos a aprender por medio de la escritura. En San Juan 5, versículo 39. San Juan 5. San Juan 5, versículo 39. Jesús hace una recomendación aquí a los judíos. Vamos a leer el 38, San Juan 5, 38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis, ellos no creían. Entonces, ¿qué sugerencia les hace Jesús acá? Les dice, escudriñad las escrituras. Los manda a escudriñar, a buscar, a indagar, a informarse. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras. Debemos de investigar, escudriñar, profundizar en las escrituras. Porque para la gloria de Dios, ya nosotros sabemos que en ellas hay vida eterna. Pero Jesús le dice, porque ellos no creían. En el verso 38 vemos que estos judíos dicen, ni tenéis su palabra morando en vosotros. No estaba la palabra en ellos aún. ¿Por qué? Porque a quien él envió, vosotros no creéis. ¿A quién había enviado? Les estaba hablando el enviado de Dios, que es su Hijo Jesucristo. Y ellos no creían. Entonces Jesús les dice, escudriñad las escrituras, que era el Antiguo Testamento, ¿verdad? La ley mosaica, lo que tenían ellos en mano. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién da testimonio de que todo lo que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen es cierto? Las escrituras. Son las que nos confirman. Por eso cuando inicié diciéndoles que toda la escritura era inspirada por Dios. Y en base a eso tenemos que leerla, creyendo que lo que tenemos acá en la mano es real. Es un libro inspirado totalmente por nuestro Dios. ¿Y qué aprendimos? ¿Qué aprendemos? A través de las escrituras aprendemos la doctrina verdadera, porque lamentablemente hay muchas doctrinas.
Ya el pastor Víctor nos dio una exégesis la semana anterior de 3 doctrinas ahí, que la verdad no había escuchado algunas por ahí. Hay muchas doctrinas, falsas doctrinas. Y nosotros no podemos andar en falsedades porque Dios es verdad, el Espíritu de Dios es la verdad. Y donde está la verdad no puede haber mentira, entonces necesitamos la verdad. En San Juan 7, aquí cerquita, San Juan 7, San Juan 7, versículo 16 y 17. San Juan 7, verso 16 nos dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Estas son palabras de Jesucristo. La doctrina no es de Jesucristo. Él dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿sabe si la doctrina es de Dios o no? Eso dice acá Jesús. 18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Por qué? Porque si buscó la doctrina verdadera, ha sido justificado. Entonces, el que es justificado, el que es justo, no hay injusticia en él, porque ya Cristo le justificó y lo santificó por medio del lavamiento del agua por la palabra, como dice Efesios 5, verso 26. No hay injusticia en él. Pero algunos, dice el verso 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Aquí es donde debemos de tener cuidado y no ensoberbecernos y no ser soberbios y no hablar por nuestra propia cuenta, sino que tener claro que las escrituras son inspiradas por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Y que el que corrige, el que enseña, el que nos guía, el que nos dirige, nos da autocorrección y nos da la oportunidad de poder defender el evangelio, es Cristo Jesús por medio de su palabra y no nosotros por nuestro conocimiento. Debemos tenerlo claro. En algún momento podemos pensar, no, ya yo sé bastante, ¿para qué voy a ir a la iglesia? La rama no provee de savia a la raíz, sino que la raíz provee de savia a la rama y nosotros somos injertados. Y la raíz es santa. Entonces las ramas, por ende, pasan a ser santas. Lo dice ahí mismo en Romanos, no lo leímos, podemos ir a Romanos 11, nuevamente, un momentito. Romanos 11 nuevamente. Romanos 11, verso 16, nos dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero las ramas tienen que estar pegadas a la raíz. Debemos de estar, ¿dónde? En la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, y el que no está en mí no lleva fruto. No lleva fruto. Por eso debemos de permanecer en él. ¿Permanecer en quién? En Cristo. Y venir con una actitud de aprendizaje, de aprender.
La palabra nos enseña. Entonces, todos los días tenemos que venir con una disposición de aprendizaje. Asistir a la iglesia no debe ser un acto de religiosidad, sino de aprendizaje. Pregunto, ¿qué van a hacer los niños a la escuela? A aprender. ¿Qué van a hacer a la universidad? A aprender, ¿cierto? ¿Por qué cuando entramos a un trabajo hacen una inducción? Porque necesitamos aprender. Lo que pasa es que en la escuela, en el colegio, en la universidad hacen pruebas. En la universidad hacen pruebas cada 4 meses, cada cuatri. Y si no las pasas, tienes que repetir el cuatri. ¿Por qué? Porque no las pasamos. No aprendimos lo suficiente para pasar esas pruebas. Yo pregunto, si en la iglesia se hicieran pruebas, ¿cuántos cuatri lleváramos reprobados? Porque tal vez venimos y no aprendemos. Porque venimos y no prestamos atención. Porque venimos y no crecemos espiritualmente. Y no maduramos. Pero como no hay pruebas, venimos, no hay problema. Seguimos viniendo. ¿Cierto? Pero cuando se presentan las pruebas, se presentan las dificultades, ya otro tipo, no escritas, no pruebas escritas. Ahí es donde nos damos cuenta qué tan débiles, cuán débiles estamos. Y qué tanto necesitamos de la palabra, qué tanto necesitamos del evangelio. Porque todos somos y admiramos al pastor Samuel del conocimiento tan extenso que él tiene en las escrituras. Pero ¿cuánto tiempo haya invertido en la palabra, que es la que le enseña? ¿Y cuánto tiempo invertimos nosotros? Porque uno dice, qué lindo ser como él, ¿verdad? Cuando escuchamos al pastor Juan Rí, qué lindo ser como ellos. Bueno, ¿cuánto tiempo dedicamos a la palabra y al evangelio? ¿Cuánto interés tenemos? Hablaba con una hermana al inicio que está enamorada del evangelio, enamorada de la palabra, y qué lindo hablar con este tipo de personas. Pero también nos lamentamos porque no todos estamos en la misma línea, con el mismo amor, con la misma fe, con el mismo deseo de que otros también crezcan, de que otros también nazcan, que otros también crean. ¿Con qué actitud venimos a la iglesia? ¿Con la religiosidad? Ah, soy un religioso, no puedo ver partidos el domingo porque voy a la iglesia. Y voy, me alisto, voy a la iglesia y me vengo y es el mismo personaje antes del sermón y después del sermón. No pasó nada. Creo que no estamos creciendo si ese es nuestro caso. Si venimos a la iglesia solo por religiosidad, no está sustentándonos la savia. Hay muchos religiosos con doctrinas falsas que hacen mucho más que usted y que yo, juntos, por mucho. En algún momento escuché una iglesia en Nueva York que adoraba al enemigo, que pasan hasta 17 horas convocando asuntos extraños y haciendo cosas raras. 17 horas. Y nosotros a veces con 3 horitas ya estamos, o 2 horitas estamos ya estuvo bien. Ya termine, pastor, ya le agarró muy tarde. Hay muchos religiosos, no de la doctrina verdadera, pero que hacen mucho más cosas y pasan mucho más tiempo, investigan mucho más y profundizan más que nosotros. Y tienen que tener más fe porque tienen fe en algo que no es real, que no es cierto. Nosotros tenemos fe en nuestro Dios, que es cierto y que es real. Por medio de las escrituras nos damos cuenta. O venimos a la iglesia por cumplir. Ay, voy a ir, pero es que si no me llaman ahora más tarde. Entonces, para que no me estén llamando, mejor yo voy. Entonces, para que me vean, aquí estoy. Venimos por cumplir solamente
o porque estamos enamorados del Señor, porque quiero ver qué es la palabra hoy, porque qué me dice el Señor. Necesito la savia, necesito fortalecer mi fe, necesito ver a los hermanos y conversar y dar un respiro de este mundo que tanto nos ataca día a día. Es un tema de actitud, de cómo venimos a la iglesia. A veces por Zoom o las repeticiones estamos ocupados, estamos haciendo, estamos trabajando y nos perdemos detalles importantes de lo que Dios quiere transmitir a su iglesia. El cerebro es el que transmite las órdenes al cuerpo. Pero si hay una orden que no está bien transmitida, entonces no hace lo que yo quiero. No hace lo que el cerebro quiere. Entonces necesitamos absorber todo el mensaje completo para ver en qué me puedo autocorregir, en qué me dirige esta semana, qué aprendo, qué mejoro, cómo puedo crecer espiritualmente en esta semana, en el día a día, cada vez que escuchamos el evangelio. O tal vez ir a la iglesia solo porque no hay nada que hacer hoy, ¿verdad? Vamos a la iglesia. Bueno, y por lo menos viene a la iglesia, pero no debería venir porque no tiene nada que hacer. Deberías de venir porque quieres escuchar, porque quieres aprender, porque quieres ser dirigido por el evangelio, por la palabra de nuestro Dios. O también están los que vienen a la iglesia por aprender, que es la forma correcta. Aprender. Yo no sé si a alguno le pasa, pero a mí me gusta mucho cuando pasan, bueno, no sé si es en los servidores o en el otro chat, que pasan el título del mensaje el sábado en la noche. Entonces, tal vez no todo lo puede ver, pero yo lo primero que veo es el título del mensaje, todo el plan semanal, para ver de qué se trata, qué va a ser la prédica, qué vamos a aprender, en qué dirección vamos. Soy feliz siempre buscando eso. ¿Qué va a hablar el pastor Samuel? ¿Qué nos tiene Dios a través de él? Siempre soy un seguidor de ese título para ver qué vamos a aprender el otro día. Entonces venimos con la idea de aprender. Mientras estaba pensando y meditando en la palabra, en el mensaje, me preguntaba, ¿qué hemos aprendido en el último mes? No en el cuatri, ¿verdad? En el último mes. ¿Qué pasaría si nos hacen un test de los últimos 4 domingos? Para no meter los miércoles, porque entonces se nos complica mucha materia. Sería más materia. Entonces, cada mensaje tiene algo nuevo, algo especial, algo edificante, algo que nos hace crecer. Vimos, y era uno de los versículos de la recitación, como una casa dividida no puede prosperar, no puede prevalecer contra sí misma. Fue uno de los mensajes, casa dividida, que vimos hace 4 domingos. Que un reino, una ciudad o una casa dividida no prevalecerá. Tenemos que estar juntos porque hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Tenemos el mismo espíritu y debemos de estar juntos, unidos, saliendo hacia adelante, máximo en nuestros hogares. No se pierdan los miércoles que están dando enseñanzas, ¿verdad? Acerca de cómo debemos de caminar los justos en nuestros hogares, con nuestras familias. Entonces la casa tiene que estar junta, toda caminando en un mismo propósito. Después vimos 3 cargos de un cristiano con el pastor Pedro. Y entonces viene un equilibrio, viene un balance. Y a través de esa predicación alguien fue edificado con ese balance y con ese equilibrio. Y tenemos por segundo domingo consecutivo en este lugar, porque vio esa prédica. Y vino el domingo pasado, vino este. Fue edificado, entendió, comprendió y dice, sí, esto es una autocorrección para mí. ¿Por qué? Porque aprendió, porque tenía la disposición de aprendizaje. Luego vino la serpiente de bronce, hace 15 días, que es poner los ojos en Jesús.
el autor y consumador de la fe. ¿Qué nos deja esa enseñanza? ¿Qué hemos aprendido? ¿Y qué autocorregimos nosotros? ¿O estamos todavía hundidos en el mar, ahí chapaloteando a ver cómo salimos para meternos a la barca que es la iglesia? Y enredados en el mundo, asfixiándonos en el mundo. Y la semana anterior, la semana pasada, que estuvo el pastor Víctor por acá con un corazón vigilante. Las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. Las prudentes, aunque todas se durmieron, las prudentes estaban preparadas. Las insensatas no pudieron entrar a las bodas. Entonces nosotros, los justos, los renacidos, estamos preparados por medio de la justificación que Jesucristo hizo en cada uno de nosotros. Porque Él nos justificó, Él nos preparó, Él nos limpió y estamos listos. Pero no solo estamos preparados, sino que debemos de estar, como bien lo decía la enseñanza del domingo anterior, vigilantes, atentos. No deberíamos de estar con sueño, con pereza, que si voy, que si no voy. Que no sabemos si nosotros somos salvos, menos vamos a salvar a nadie, ¿verdad? Todavía están ahí, qué duda. No, vigilantes, diligentes, atentos. El vigilante no puede estar dormido porque se le meten a robar. Hay un oficial de seguridad en una empresa X y si está durmiendo, es un blanco fácil para ser robado, ¿verdad? Entonces necesitamos estar vigilantes. Esta recopilación de 4 domingos, ¿cuánto hemos crecido el último mes? Como hijos de Dios, como cristianos, como justos, ¿cuánto ha crecido nuestra fe? ¿O no nos acordábamos de nada? La palabra nos enseña a caminar, a ser dirigidos, a caminar por el camino correcto. Y a veces no nos gusta cuando nos confronta y no estamos atentos. Pues decimos, qué buena palabra, qué buen mensaje para fulano, pero no estás viendo para ti qué te edificó. Estamos, qué bueno, oiga, qué rico que oiga. ¿Y usted? ¿En qué fue edificado? ¿En qué mejoraste? ¿En qué creciste como cristiano esa semana? Santiago 1, versículo 21 nos indica cómo debemos de recibir la palabra, cómo debemos de recibir el evangelio. Vamos a ir a Santiago. Libro de Santiago. Santiago 1, versículo 21. ¿Lo tenemos todos? Santiago 1. Santiago 1, versículo 21, nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Una vez más, por lo cual, desechando toda inmundicia, todo lo de este mundo, todo lo sucio, hay que desecharlo para escuchar la palabra. Toda inmundicia y abundancia de malicia, toda malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar para vuestras almas. Recibid con mansedumbre la palabra, o sea, sin arrogancia. Ser mansos al escuchar la palabra, no prepotentes. Porque es la palabra de Dios, no es la palabra del expositor la que está aquí al frente, sino la de Dios. Y yo no puedo ser arrogante ante la palabra de nuestro Señor, sino que con humildad, con mansedumbre, debemos de recibir.
sin arrogancia ni presunción, de la mano de la humildad y apacibilidad. Debemos de ser humildes, apacibles, para recibir el evangelio, para recibir la palabra, para recibir la autocorrección y así aprender, madurar y poder avanzar y poder crecer. Por ejemplo, la palabra nos enseña, es el tema que estamos viendo, y la palabra nos enseña en Santiago 1, versículo 19, ahí mismo, 2 versículos antes, Santiago 1, verso 19 nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, ¿qué nos recomienda la palabra? ¿Qué nos enseña? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Y cómo nos comportamos? Vamos a ver. Nos dice el verso 19, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Debemos de escuchar atentamente. No prontos para hablar, para echar una retahíla y decir 4 a cualquiera. No, eso no nos manda la palabra. Eso no es lo que nos manda el evangelio. Entonces, humildemente tengo que recibir hoy, en esta mañana, de que debo ser tardo para irme y debo ser pronto para oír. Como lo dice aquí, pronto para oír, tardo para hablar. No hablemos rápido. Cuando cometemos el error de contestar rápido, máximo si es una ofensa, si es un ataque, hay un ejército muy interesante que es la familia y tiene un armamento impresionante. Tiene los mejores tanques, ni Rusia ni Estados Unidos. Tienen unos dardos y unas flechas que penetran cualquier sistema blindado. Entonces, cuando nosotros escuchamos eso, ¿qué nos recomienda la palabra? ¿Qué nos enseña la palabra? Que seamos tardos. ¿Para qué? Para hablar. No hablemos rápido. No nos defendamos rápido. Oremos, meditemos. ¿Qué contestamos? Si no vamos a decir nada que sea para la santa edificación del oyente, mejor no digan nada. Que eso nos dice Efesios también. En Efesios 4. Que lo que sale de la boca de los hijos de Dios tiene que ser para la santa edificación del oyente. Si vamos a decir algo para maltratar, para herir, para agredir al que me está hiriendo, mejor tardos para hablar, prontos para escuchar. ¿Y qué más dice? Tardo para irarse. Tranquilo, no se enoje tan rápido. Tardo para irarse. Debemos de ser sabios, porque nosotros somos los que hemos conocido el evangelio, nosotros somos los que hemos nacido de nuevo. Tal vez, lamentablemente, no nuestra familia aún. Tal vez va en camino, vamos orando. Tal vez el que nos está atacando no es ni justo renacido. Entonces no nos podemos poner al nivel de él, porque nosotros tenemos alguien que nos enseña y es el Señor a través de su palabra. Es el Señor a través de su evangelio. Pero si yo soy arrogante, no recibo esto. Pero si soy humilde, digo, ¿qué razón tiene el evangelio? ¿Qué razón tiene la palabra? Mejor escucho y me callo. Y no se hace el problema más grande. Oro. Y Dios va a traer la mejor respuesta para cuando usted abra su boca, cuando usted abra sus labios, va a venir la mejor respuesta. No lo que usted se imaginó ahí, no. Lo que Dios quiere que el oyente escuche.
Y a través de esa respuesta, de un ataque, puede venir la palabra, el evangelio, el testimonio para que otros crean y sean salvos. Pero si viene nuestra ira, en la ira de Dios, perdón, en la ira del hombre, ¿qué dice el verso 20? Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si usted se enoja contra alguien, y especialmente no es justo renacido, no lo va a hacer tampoco. Si usted quiere ganar almas, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Y si cumplimos esta enseñanza de la palabra, podremos ganar hasta esas personas que se enojan contra nosotros, que discuten, que nos señalan, que nos vuelven a ver por debajo del hombro. Pero para eso debemos de ser humildes y decir, es cierto. Vamos a trabajar en la línea que Dios dice y en la línea que Dios quiere. Entonces, para ello debemos de ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Aquí estamos oyendo. Y esta semana, y este mes, y este año, y lo que Dios quiera que estemos en este mundo, debemos de ser hacedores, no solo oidores. Porque solo venir a escuchar y no hacemos, no crecemos. No avanzamos, no caminamos. Y qué feo sería ver a un niño de 17 años en primero de escuela. Qué feillo. Que lo expulsan de la escuela, ¿cierto? Qué feo sería ver a un jovencito de 25 años todavía en séptimo, ¿verdad? De colegio. ¿Por qué? Porque va a oír y no hace las tareas y no hace y no estudia y no crece. Entonces, qué feo sería ser un niño recién nacido de 8 años, de 10 años, de 5 años, de 15 años y sigue siendo niño porque no ha crecido, porque no ha avanzado, porque no ha tenido la humildad para que la palabra lo transforme y lo guíe y le dirija correctamente como debe ser. Pero eso no nos ha pasado a nosotros, ni nos va a pasar, ni continuará pasando. De ahora en adelante vamos a seguir siendo hacedores, no solamente oidores. Como lo dice la palabra, vamos a leer en el Santiago 1, versículo 22. Santiago 1, versículo 22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Si solo venimos, escuchamos y no nos edifica y no nos cambia y no nos transforma, nos estamos engañando a nosotros mismos. No estamos creciendo. 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hay un tema con los espejos, pero no vamos a entrar en eso. El oidor dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo en su rostro natural, después se va y se le olvida, mira dónde tenía, era aquí, o era por acá, y se olvida cómo era. Venimos, escuchamos, nos vamos y ¿qué era? ¿Qué fue lo que predicaron el domingo? ¿Cuál era la palabra? O sea, no caló ni un versículo, no caló ni una frase para recordar cuál era el mensaje. Y debemos de cuidarnos y los insto y los motivo a traer libretas, a traer lapicero, a traer su Biblia. Aquí tenemos mesitas para estudiar, porque aquí venimos a estudiar la palabra. Y cuando la estamos estudiando, estamos escribiendo, estamos anotando, estamos aprendiendo y la ponemos en práctica en el transcurso de nuestra vida. Eso es ser obediente a Dios. Necesitamos ser obedientes a la palabra, obedientes al evangelio. Porque los casos de desobediencia que vemos en la palabra, en la Biblia, son muy fuertes, muy duros.
muy difíciles. Y les hablaba a los hermanos de la iglesia de Tibás la semana pasada, un hombre que desobedece muy, muy interesante, de una forma interesante. Vamos a ir al libro cuando les diga, sí, ya sabemos cuál es. O los que escucharon el mensaje la semana pasada. Vamos a ir a Jonás. Al libro de Jonás. Profetas menores, como le llaman. Puedes ir a Daniel también, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Abdías y Jonás. En Jonás vamos a ver este caso. Ok, de todo lo que debemos de aprender, no aprendamos lo que hizo Jonás en esta ocasión, ¿verdad? Porque si les pregunto, ¿qué aprendieron el domingo pasado? Entonces alguien por ahí me dijo, ir a Playa Coyote, que es muy clarita el agua y se ven los pies. Y yo, no, otra cosa. Por ahí alguien me dijo eso, usted sabe. Bueno, uno de los ejemplos que dieron el domingo pasado. Entonces, debemos de aprender a no hacer lo que Jonás hizo. Estamos ahí, vamos a ver un poquito, una pincelada, unos pasajitos nada más por asuntos de tiempo del libro de Jonás, de la desobediencia del hombre. ¿Quién es desobediente? ¿Quién no hizo? ¿Quién oyó? Pero no hizo, no fue hacedor, solamente oidor. Dice, Jonás 1, versículo 1 nos dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ok, ¿vino palabra de quién? De Jehová, de Dios, del Creador. Hablaba con Jonás. Vino palabra de Dios, vino palabra de Jehová a Jonás, diciendo, verso 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué oye Jonás de Dios? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad había subido delante de Dios. Entonces en el verso 3 dice, y Jonás se levantó para ir a predicar a Nínive. Eso dice. Eso es lo que dice el versículo. Verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Lejos de la presencia de Jehová. Cuando no somos obedientes, cuando desobedecemos, cuando no aprendemos correctamente y desobedecemos, nos hacemos ignorantes. Y caemos en situaciones y circunstancias que uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué digo esto? Hermanos, se fue para Tarsis huyendo de la presencia de Jehová. Pregunto, ¿podemos huir de la presencia de Jehová? ¿Es en serio? Entonces Jonás, por la desobediencia, se hace ignorante, ignora. ¿Qué piensa Jonás? Y creo yo, de lo que aquí está escrito. Dios va para Nínive, entonces yo me voy para Tarsis, ahí no me lo topo. Ignora, Dios está en todas partes. Se le olvidó. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque oyó la voz de Dios, pero no la hizo. No fue hacedor. Solo oidor y no la cumplió. Entonces Jonás dice que se fue para Tarsis. Termina el verso 3 diciendo, de la coma en adelante, el último reglón dice, lejos de la presencia de Jehová. ¿Se pudo alejar Jonás de la presencia de Jehová? No. Hermano, y le tengo una noticia, ¿se puede alejar usted de la presencia de Jehová? No. Estés donde estés, si ya naciste de nuevo por medio del agua, que es la palabra, si naciste
del agua y del Espíritu, que es la fe, ya fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y si ya estás sellado con el Espíritu Santo, ¿cómo vas a huir de la presencia de Dios si el Espíritu Santo está en usted? Así que vayas al lugar que vayas, por más solo que estés, o que haya mucha gente, usted dice, aquí me lo escondo a Dios, no vas a poder. Entonces lo mejor es ser obediente a la palabra. La palabra nos enseña a obedecer, a no ser solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Y si Dios te manda a predicar, vaya a predicar. Si Dios te manda a hablarle a fulano y a sutano, vaya donde fulano, vaya donde sutano. No se interponga entre la voluntad de Dios. No podemos entorpecer, ni nos podemos ensoberbecer, enorgullecernos, ser soberbios y decir, no, yo no voy. Jonás no quería que esta gente se salvara. Jonás no quería que Nínive fuera salvo. Qué interesante, un profeta, un hijo de Dios, que ya la palabra de Dios no quiere que alguien se salve. ¿Se le parece a alguien, usted, que con quien discute mucho? Que no se salve. Pues, por ahí a veces hablo con mi esposa que si nosotros fuéramos Dios, quién sabe cuántas ciudades hubiéramos consumido. No tendríamos misericordia alguna. ¿Verdad? Pues nos enojamos y en la ira del hombre, ¿qué dice? La ira del hombre, ahí estaba en, no obra la justicia de Dios, estaba en Santiago. No está la justicia de Dios. Así que hermano justo renacido, no te enojes. Ahí no hay justicia de Dios para nadie. Nadie más puede ser salvo. Usted se enoja con alguien, ¿cómo le llevas la palabra? ¿Cómo le llevas el evangelio? Debemos de orar, debemos de meditar. Vamos a leer el verso, nos queda un poquito de tiempo. Jonás 1, verso 9, ya vimos ahí, pueden leerlo en la casa, ya ahí sí echaron suerte, la suerte cayó sobre Jonás, y Jonás dice lo siguiente, verso 9 dice, y le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás le dice a los de la barca, los tripulantes ahí, los que manejaban el barco, soy hebreo y temo a Jehová. ¿Temía Jonás a Jehová, sí o no? Dice, y le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos y del mar y de la tierra. Jonás la tiene clarísima y sabe quién es Dios. Y teme a Dios, pero no obedece. Entonces, falta algo. Estamos desequilibrados. Debemos de equilibrarnos. Tener el punto de equilibrio de un hijo de Dios, de un justo renacido, que es la obediencia al evangelio, a la palabra. Jonás teme, pero no obedece. Interesante. Continúa en el verso, capítulo 12, verso 12, perdón, el verso 12, vamos a leer. Y dicen, él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová, los hombres que habían escuchado que Jehová era el Dios de los cielos y de la tierra, habían creído inmediatamente con solo Jonás decirle que él temía a Dios y quién lo andaba buscando. Entonces en el verso 15 dice, bueno, termino el 14, vamos con el 14 nuevamente, dice, entonces clamaron a Jehová dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó
de su furor. Jonás prefirió morir que obedecer. Porque pudo haberlo hecho diferente. Denle la vuelta a la nave y vámonos para Nínive entonces. No, échenme al mar. Tírenme. Prefieren morir que hacer la voluntad de Dios. Pero como la voluntad de Dios se va a cumplir sí o sí, quiera usted o no quiera, porque es la voluntad de Dios, no la suya, ni la mía tampoco, es la de Dios. Envía un gran pez. Algunos dicen el primer submarino de la historia, ¿verdad? Envía un gran pez, y cuando Jonás está dentro de ese pez, en el capítulo 2, verso 7, Jonás, capítulo 2, versículo 7, nos dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y los que siguen las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Qué cuidado hay que tener? ¿Hasta cuándo oró Jonás? Dice el verso 7, estando dentro del gran pez, dice: cuando mi alma desfallecía en mí. No el cuerpo estaba a punto de morir en todo momento. Hasta lo tiraron al mar y ahí se iba a cansar de nadar y se iba a ahogar. Viene el gran pez, lo toma y lo mantiene con vida aún. Entonces todavía estaba en zona segura. Pero cuando el alma, ya hasta ahí fue que él se humilla. Dice en el verso 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Iba huyendo de la presencia de Jehová y ya se le había olvidado. Me acordé de Jehová. O sea, ahí dice, aquí tengo, Jehová es misericordioso, va a tener misericordia de mí. Dice, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando Jonás ora. El verso 8 nos dice algo muy importante y de mucho cuidado. Los que siguen las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Los que siguen las vanidades ilusorias. Vanidad de vanidad, todo es vanidad, dijo el predicador Salomón en Eclesiastés. Ilusorias, ilusiones. Jonás, por su propia vanidad, él no quería. Ese pueblo de Nínive era un pueblo muy malo, muy malvado. Eran muy pecadores. Jonás no quería que fueran salvos. Entonces debemos de tener cuidado de no andar nosotros en nuestra vanidad, en vanidades ilusorias, porque abandonamos la misericordia de Dios. Esa misericordia que lo alcanzó a usted me alcanzó a mí. Días diferentes, horarios diferentes, con personas diferentes. Pero esa misma misericordia hoy nos da la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Pero cuando nos envanecemos, cuando nos alejamos de la palabra, cuando oímos y no hacemos y no cumplimos, cuando solo escuchamos o ni tan siquiera venimos a la iglesia y no recibimos la savia y no recibimos la enseñanza de la palabra, ¿qué hacemos? Nos apartamos de la misericordia que Dios tiene para otros. Y nos importa poco si la familia es salva o no es salva. Y nos importa poco si mi amigo, mi amiga es salva o no es salva. Y nos alejamos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por mi falta de obediencia, por mi falta de atención, de aprendizaje al evangelio, a la palabra. Debemos de cuidar mucho este punto. Con altivez, iglesia, fracasamos. Nos perdemos el norte, nos olvidamos de cuál es la voluntad de Dios y queremos imponer nuestra voluntad. La voluntad de Jonás era que Nínive, por boca de él, nunca se iba a enterar que había un Dios misericordioso y perdonador. Pero esa era la voluntad de Jonás. Y Jonás se enoja. Vean cómo perdemos el norte cuando quitamos la mirada de Jesús. Jonás se enoja porque Dios es piadoso. Jonás se enoja porque Dios es misericordioso. Capítulo 4, ya casi terminamos.
Capítulo 4, verso 2. En el capítulo 4, versículo 2, nos dice, y oró a Jehová. Bueno, vamos a leer desde el 1, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás se enojó. Verso 2 dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando allá en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, y tardo en enojarte, y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Vean por lo que se enoja un hijo de Dios, qué interesante. Perdemos el norte, perdemos el camino, perdemos la voluntad de Dios cuando no aprendemos la palabra correctamente día a día, cuando no la estudiamos, cuando no prestamos atención y no crecemos en lo espiritual. Dice que se enojó porque Dios dice, sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso y tardo en enojarte y de gran misericordia y que te arrepentiste del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Estaba furioso y estaba diciéndole a Dios, yo no quiero ver esto, no quiero ver a esa gente salva, quiero morir ya, quítame la vida. Porque me es mejor estar muerto que ver cómo se salvan esos más de 120,000 personas que no distinguen entre la mano derecha y la mano izquierda. Qué fuerte ejemplo. Muy fuerte, pero así nos ensoberbecemos, así nos endurecemos. Cuando estamos lejos de la presencia de Dios, cuando estamos lejos de la voluntad de Dios, cuando nos separamos de la iglesia y del conocimiento de la verdad. Dice que él quería morir. Ahora pues, oh Jehová, te ruego en el verso 3, capítulo 4, verso 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. En el verso 5 dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Jonás todavía tenía la esperanza de que un rayo consumiera todo Nínive. Pero el pueblo de Nínive, puede irlo a leer ahora más tarde a su casa, se arrepintió. Se arrepintieron y fueron salvos por la misericordia de Jehová. No por la misericordia de un hijo de Dios que pregona el evangelio, que era Jonás, que era el encargado de llevar la palabra a Nínive para que ellos se arrepintieran, para que ellos se dieran cuenta que había un Dios misericordioso, un Dios piadoso, un Dios que podía salvar sus almas. Ellos no lo sabían. Cuando ya Jonás obedece, lleva el evangelio, usted puede leerlo. Lleva el evangelio, ellos se arrepienten. Desde el rey, todos, hasta los animales. Todos se meten en ayuno. Escucharon y hicieron lo que Dios quería que hicieran. En el verso 10, bueno, Jonás, ahí Dios hizo nacer una cabalacera y una sombra muy bonita, muy a gusto. Jonás estaba muy a gusto con ella. En capítulo 4, verso 10 dice, y dijo Jehová, tú tuviste lástima de la cabalacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Jonás sintió un dolor enorme cuando la calabacera se le quitó y el sol lo hería directamente. Yo otra vez quería morirse. Prefería estar muerto Jonás que ver el milagro de la salvación. Y todo por la desobediencia. Oyó y no obedeció.
Hermanos, debemos de obedecer, debemos de ser hacedores de la palabra, oidores de la palabra y no tan solo, debemos de ser hacedores de la palabra, perdón, y no tan solamente oidores olvidadizos. Y mucho cuidado con ir al lado contrario de donde Dios nos manda. ¿Dónde te está guiando Dios? ¿En qué punto te está enviando Dios a servir, a crecer, a aprender, a trabajar, a unirte a la congregación? Ten cuidado no agarrar por el lado contrario, porque Dios va a estar en todas partes, no vas a escapar de él, ¿cierto? Vamos a ir por última vez a 2 de Timoteo 3, verso 16, y todos juntos vamos a leer el verso. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3, verso 16. ¿Lo tenemos? 2 de Timoteo 3, verso 16. Nos dice, todos juntos, en voz alta. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre sea de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso venimos acá domingo a domingo, por eso escuchamos entre semanas las diferentes reuniones, para estar preparados, para ser obedientes, para crecer en la palabra, crecer en el evangelio. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por